Te presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. En este episodio traemos a presentar la sentencia SP 417 de septiembre 13 del 2023. El radicado es el 62590 y el magistrado ponente es el doctor Gerson Chaverra Castro. Esta sentencia trata sobre el delito de violencia intrafamiliar y la disertación que contiene es sobre los elementos que componen el tipo penal de violencia intrafamiliar. Además que trata sobre la legítima defensa como excluyente de responsabilidad. Y en lo personal considero de vital importancia esta sentencia porque el delito de violencia intrafamiliar estriba en una ideología generalizada erróneamente que se tiene sobre la violencia intrafamiliar. Primero, frente a quienes componen dicho núcleo familiar, porque no son todos los familiares. A veces hay personas que ni siquiera son familia, pero que sí componen un núcleo familiar. Y es esta palabra, núcleo familiar, en la que cuenta el delito que aquí se presenta. También existe una ideología errónea generalizada sobre las agresiones recíprocas que provocan que los procesados sean eximidos del delito, cuando en la realidad es que se llevan a cabo procesos para cada uno de los agresores. O en caso de existir un eximente de responsabilidad, su demostración debe realizarse con descubrimiento probatorio dentro del juicio oral y no solo por el dicho que realice quien desee dicho eximente. Entonces lo que se debe probar es que hay una excluyente porque se presentó una agresión injusta, actual o inminente, donde se vulneró un derecho propio o ajeno que sustentó una defensa a ese derecho, pero que dicha reacción sea proporcional ante la agresión. El asunto que hoy nos trae es donde la Corte resuelve la impugnación especial del defensor de un procesado contra la sentencia proferida el 13 de julio del 2022 que fue emitida por el Tribunal Superior de Pereira. En esta sentencia, el tribunal revocó la absolución dictada el 16 de marzo del 2021 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Santuario Risaralda y en su reemplazo lo condenó al hallarlo responsable del delito de violencia intrafamiliar. Los hechos se presentaron el 10 de diciembre del 2019 debido a que uno de los hijos de la víctima no se había levantado para ir a trabajar con el procesado según lo acordado. Este procesado le reclamó verbalmente a su compañera por el comportamiento del muchacho. Luego de haber sido derribada la víctima por un golpe que le propinó el acusado, ella se sentó nuevamente en una de las ruedas de la motocicleta para impedirle que él se marchara. Él la agarró por el cuello y la cacheteó. Solo la soltó porque los familiares de la mujer intervinieron. El médico legista dictaminó a la víctima una incapacidad de 7 días y la comisaría de familia le otorgó una medida de protección consistente en que el acusado no podría acercarse a ella. En cuanto a los antecedentes procesales relevantes, tenemos que el 24 de junio del 2020 la Fiscalía realizó el traslado del escrito de acusación al procesado, en el cual le atribuyó el delito de violencia intrafamiliar que se encuentra descrito en el inciso segundo del artículo 229 del Código Penal, cargo que el procesado no aceptó. El 15 de enero del 2021, la Fiscalía, en audiencia concentrada, materializó la acusación conforme al procedimiento establecido en la Ley 1826 del 2017. El 16 de marzo del 2021, el Tribunal Superior de Pereira, al decidir la apelación interpuesta por la apoderada de la víctima, revocó el fallo de primera instancia y en su reemplazo condenó al procesado a la pena de 8 meses de prisión, dado que le reconoció el estado de ira previsto en el artículo 57 del Código Penal. También este tribunal le impuso la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual a la sanción privativa de la libertad. Le negó la suspensión de la ejecución de la pena y el sustituto de prisión domiciliaria. Dispuso librar orden de captura para el cumplimiento de la pena impuesta una vez causase ejecutoria material esta decisión.
y contra esta condena proferida en segunda instancia, el apoderado interpuso impugnación especial. Entonces, ya retrotrayendo las sentencias, en la de primera instancia, el juez expresó que estaba acreditada la confrontación entre el acusado y su compañera permanente, conforme lo evidenciaban los hallazgos de clínica forense referidos por el legista que examinó y valoró a la víctima al día siguiente de los hechos. Estimó que el empujón propiciado a la mujer por parte de su pareja está amparado en una causal de justificación de legítima defensa, toda vez que estuvo encaminado a defender su derecho a la libre locomoción, restringido por la víctima, sin razón, al subirse ella sobre la llanta de la motocicleta del acusado con el propósito de impedirle ir a trabajar cuando él pretendía darle una lección de vida a su hijastro por su falta de compromiso de levantarse a trabajar. Adicionalmente, este juez encontró modificaciones entre lo relatado por la víctima en la entrevista y lo dicho por ella en el juicio oral, lo que pondría en entredicho sus actos posteriores a la caída de la motocicleta. De modo que lo probado es la ayuda que el procesado quiso prestarle a ella, quien a su vez se negó a recibirla para subirse a la moto e impedirle su marcha. Señaló este acuo que el contexto de la narración de la ofendida permite sostener que ambos son partícipes de las ofensas y por tanto, ante la existencia de agresiones mutuas que obligarían a investigar a la mujer, no se configura el delito de violencia intrafamiliar, dado que la Fiscalía además omite en los hechos relevantes de la acusación los antecedentes de violencia psicológica y física referidos por la víctima en el interrogatorio. Por el contrario, en la sentencia de segunda instancia, el tribunal encontró acreditado que el procesado y la víctima eran compañeros permanentes y que conformaban una familia, como también encontró probada la agresión física sufrida por ella de acuerdo a la acción de su pareja. Consideró además que la agresión mutua no afecta la antijuridicidad de la conducta investigada, toda vez que la reciprocidad en el ataque constituye un comportamiento ilegal de los contrincantes que está por fuera del ordenamiento jurídico. Entonces, después de referirse a los requisitos de la legítima defensa como justificante de la conducta del procesado, el tribunal recuerda con sustento en la prueba que la mujer, al subirse en la llanta de la motocicleta, no había agredido a su compañero y su reacción posterior obedece al actuar de él, lo cual impide reconocer que él obró al amparo de la excluyente de responsabilidad penal alegada por la defensa. El tribunal también consideró que el acuo incurrió en errores probatorios, dado que la prueba configura el delito enrostrado al acusado. Sin embargo, estima que el agravante de la conducta no se estructura, ya que la agresión no obedece a la condición de mujer de la víctima, sino al reproche por la forma de la crianza de sus hijastros y la acción de impedirle marcharle de su casa. El tribunal señala que la prueba reúne los requisitos establecidos en el artículo 381 de la Ley 906 del 2004 para condenar, razón por la cual revoca la absolución del acusado, a quien le reconoce haber actuado bajo un estado iracundo, configurativo de la ira, atenuante punitiva que está prevista en el artículo 57 del Código Penal. Entonces, el defensor, de acuerdo a esta condena, inicia su impugnación especial. Y él señala que la víctima presenta dos versiones, en la primera la de la entrevista y en la segunda en su declaración en la audiencia de juicio oral, advirtiendo que conforme al interrogatorio el contexto de los hechos corresponde al de la primera versión. Entonces el defensor expresó que la actitud de ella de sentarse en la llanta de la moto constituye un acto de injusta agresión, de modo que la acción del acusado de empujarla era necesaria para ejercer su derecho de locomoción. La insistencia de la mujer de impedir su marcha lo hace enfurecer, momento en el cual él utiliza y actualiza la más injusta agresión. Según el recurrente, ¿qué podía hacer el acusado frente a la circunstancia que le impedía utilizar su moto para ir a trabajar? Puede haber muchas alternativas, así sucedería en el caso de la legítima defensa, pero es en el momento en que ocurre el hecho que su conducta requiere el juzgamiento y no desde la perspectiva lejana de su ocurrencia. Advierte que los detalles muestran el ánimo agresivo de la mujer, debido a lo cual la reacción del acusado estuvo motivada en la excluyente responsabilidad de legítima defensa.
Por su parte, ninguno de los recurrentes hizo pronunciamiento alguno. Consideraciones de la Corte. Luego de determinar su competencia, la Corte repara que con observancia del principio de limitación que rige la impugnación, de acuerdo al artículo 320 del Código General del Proceso, aplicable al procedimiento en la Ley 906 del 2004 por integración, estudiará los reparos formulados por el recurrente. Inicia primeramente enunciando los elementos que componen el tipo penal para luego centrarse en el caso en concreto. Entonces, sobre el delito de violencia intrafamiliar, este se encuentra contemplado en el artículo 1 de la Ley 1959 del 2019, que modificó el artículo 229 del Código Penal. Describe entonces este artículo esta conducta de violencia intrafamiliar como el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá siempre que la conducta no constituya otro delito sancionado con pena mayor en prisión de 4 a 8 años. La pena se aumenta de la mitad a las 3/4 partes cuando la conducta recae sobre un menor, adolescente, una mujer, una persona mayor de 60 años o que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física, sensorial, psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión o en cualquier condición de inferioridad. Cuando el responsable tenga antecedentes penales por el delito de violencia intrafamiliar o por haber cometido alguno de los delitos previstos en el libro segundo, títulos 1 y 4 del Código Penal, contra un miembro de su núcleo familiar dentro de los 10 años anteriores a la ocurrencia del nuevo hecho, el sentenciador impondrá la pena dentro del cuarto máximo del ámbito punitivo de movilidad respectivo. Entonces, de este artículo se desprende que en esta conducta el sujeto activo es indeterminado, de tal suerte que incurre en este delito quien haga parte del núcleo familiar o que sin serlo ejecute la conducta contra las personas mencionadas en el parágrafo 1 del tipo penal o que reúna la condición exigida en el parágrafo 2 de la misma descripción típica. La acción requiere que el sujeto activo maltrate a alguno o algunos de los citados sujetos pasivos determinados. Esto es, que ejerza sobre él o ellos actos violentos que causen daño físico o psicológico. Este es un tipo penal subsidiario, dado que el comportamiento descrito en él es imputable únicamente cuando los actos no son constitutivos de otro hecho punible sancionado con una pena mayor. La conducta es agravada si el maltrato recae en sujetos pasivos, teniendo en cuenta su edad, género, condiciones físicas, sensoriales o psicológicas, o el estado de indefensión o condición de inferioridad en el que se encuentre. Además, por haber sido condenado por el mismo delito o por la misma comisión de punibles contra la vida o la integridad personal o la libertad, integridad o formaciones sexuales contra un miembro del núcleo familiar dentro de los 10 años anteriores, el autor es pasible de sanción determinada en el cuarto máximo del ámbito punitivo de movilidad. El tipo penal es esencialmente de ejecución dolosa. En tratándose en el caso en concreto, para la Corte no es objeto de discusión la materialidad del delito, toda vez que el dictamen médico-legal estableció la existencia de lesiones en el cuerpo de la mujer incapacitantes por 7 días, según el informe pericial de clínica forense rendido el 10 de diciembre del 2019, las cuales fueron constitutivas de maltrato físico. Asimismo, que el procesado y la víctima convivían en unión libre desde el año 2003 y al momento de los hechos compartían techo común en el sector de La Bamba, en el municipio de Santuario Risaralda, junto con los hijos de la señora. Retrotrayendo al recurrente, la ofendida presenta 2 versiones, una en la denuncia ante la Comisaría de Familia y la otra en la declaración en el juicio oral. Ambivalencia demostrativa de su intención de agravar la situación del acusado, quien lo único que hizo fue defenderse legítimamente al repeler la injusta agresión de que fue víctima. Aquí, la sala precisa al defensor que la denuncia no es prueba y su utilización en el desarrollo de la declaración de la víctima permite tener aquello en lo que fue objeto de impugnación como parte del contenido de la prueba testimonial. Con esta declaración, la Corte advierte que el móvil sobre el origen de los hechos es el mismo,
el acusado quería marcharse ante la actitud asumida por el hijo de la víctima, quien se había comprometido a levantarse temprano para ir a trabajar y no lo hizo, lo cual generó una discusión entre la pareja sobre la formación que la mujer le estaba dando a sus hijos, en la que ella pedía al procesado que hablaran. En cuanto a su desarrollo, es evidente, y así lo aceptó la víctima, que se sentó en una de las ruedas de la moto para impedir que su compañero se marchara, razón por la cual él la empujó, cayéndose ella al suelo, donde rechazó la ayuda de él para levantarse. Ella agregó además que una vez estando de pie, se sentó nuevamente en la rueda de la moto, debido a lo cual el procesado la cacheteó en 2 oportunidades y la cogió del cuello como a ahorcarla, soltándola por la intervención de los hijos, momento en el que por la rabia que le causó la agresión, ella se bajó del aparato y también lo agarró a él por el cuello. De acuerdo con la versión en el juicio y los fragmentos de la denuncia utilizados para impugnar credibilidad, la sala encuentra que, contrario a lo aducido por el impugnante, ambas son complementarias, dado que la víctima es más explícita y ofrece mayores detalles en la oportunidad que acudió a las autoridades a poner en conocimiento los hechos, sin que se observe contradicción entre una y otra, porque mientras en su declaración dijo: ese día se iba a ir él, entonces yo le dije que no se fuera, que habláramos. Él estaba muy ofuscado y yo no quería dejarlo ir. Él me decía que no quería vivir más conmigo y me decía que me largara, que me fuera. Entonces él me reempujó donde yo estaba en la moto. Él me dio en una parte de la cara y me tiró al suelo. Ya en uno de los fragmentos de la denuncia utilizados por la defensa para impugnar credibilidad, ella había manifestado: yo le dije que no me recogiera y mi hijo llegó a recogerme y yo le dije a él que se fuera en carro porque no lo dejaba ir en la moto. Yo me monté en la moto en la que él se iba a ir y entonces ahí se enfureció más y me agarró del cuello como a ahorcarme. Después me dio 2 palmadas en la cara y cuando los niños vieron eso se metieron a defenderme. Él me soltó. Yo me bajé de la moto y lo agarré a él a hacerle lo mismo, a ahorcarlo. Yo tenía tanta rabia que quería era ahorcarlo, acabarlo. Los niños me decían que lo soltara y cuando vi los niños tan desesperados, lo solté. Para la corte, la narrativa de la víctima, asimismo, coincide con lo dictaminado horas después de los hechos por el forense al examinar a la víctima, donde observó edema en el cuello, cara anterior, ambos lados, equimosis en cuello, cara posterior del cuello de 5 centímetros de diámetro, edema en mejilla derecha con eritema. Huellas físicas, estas que corresponden con la forma de agresión y partes del cuerpo mencionadas por la ofendida. Por el mismo camino, en la declaración del médico forense, él explicó que por el tipo de lesiones, estas fueron causadas con mecanismo contundente, las que por su ubicación en el cuello y la cara concluyen que sea resultado del empujón inicialmente propiciado por el procesado y que la hizo caer a ella al suelo. Y en consecuencia la corte se pregunta: ¿el acto de sentarse en la llanta de la moto para impedirle marcharse es un acto de injusta agresión que justifica el maltrato físico que el acusado infligió a su compañera? Aquí la respuesta es negativa por parte del tribunal, que condujo a revocar la absolución y condenar en sede de segunda instancia al acusado por el delito de violencia intrafamiliar que se ajusta a lo probado en el juicio oral. El impugnante aduce que el acusado obró en defensa de su derecho de locomoción, preguntándose de qué otra forma podría actuar para utilizar la moto e irse al lugar de trabajo cuando la mujer al sentarse en ella se lo impedía. Aquí la Corte precisa sobre la excluyente responsabilidad penal de legítima defensa, la cual exige que para su configuración, primero, exista una injusta agresión. Segundo, que la misma sea actual o inminente. Tercero, la agresión de un derecho personal propio o ajeno. Cuarto, la necesidad de defensa de ese derecho. Y quinto, la existencia de proporcionalidad entre la agresión y la reacción.
por lo que, de acuerdo a que en la sentencia de segunda instancia, el tribunal hace una amplia exposición sobre la mencionada excluyente de responsabilidad, acompañada de jurisprudencia, en orden a evitar que esta decisión de aquí de la Corte sea repetitiva y farragosa sobre un tema que no merece aclaración ni precisión alguna, la Sala se releva de la obligación de hacer comentarios adicionales en torno a ella. Por lo que, entendida la agresión como el ánimo de acometer contra una persona y lo injusto lo contrario a la justicia y razón, resulta incuestionable que el daño inferido por el acusado a su compañera no se justifica en los términos de la causal sexta del artículo 32 del Código Penal, y por ende, al ofender el bien jurídico objeto de tutela, debe responder él penalmente por el delito atribuido en la acusación, tal como lo concluyó el tribunal. En principio, es pertinente advertir que la víctima no estaba coartando el derecho de locomoción, en tanto se oponía a que el acusado se fuera en la motocicleta. Ella advirtió: yo le dije a él que se fuera en carro. Esto es que el acusado podía irse de la casa en otro medio de transporte distinto al que insistía en utilizar, incluso hacerlo a pie. En esa precisa situación no estaba defendiendo ningún derecho propio o ajeno, sino su terquedad y necedad frente a la actitud de la mujer, debido a que no existe otro medio de prueba que demuestre lo contrario. Originada la discusión de la pareja por la conducta asumida por el hijo de la mujer, no puede calificarse de injusta la acción ni tildarse de agresión el comportamiento de sentarse en la moto, toda vez que con su inmovilización ella no le estaba ocasionando daño alguno a dicho aparato ni propiciando una injusticia, porque lo perseguido por ella era aclarar con el acusado la actitud de uno de los miembros del núcleo familiar, así como las obligaciones y exigencias que a ella le competía imponerle en su condición de madre y no a él como padrastro. Desde tal perspectiva, las 2 cachetadas propinadas y el acto de ahorcamiento que el acusado acudió para obligar a la víctima a abandonar la llanta donde permanecía ella sentada, carecen de justificación frente al derecho punitivo y de toda racionalidad en la proporcionalidad entre la acción de repeler la no agresión a un derecho, sino la actitud de la compañera surgida del reclamo airado de su consorte por su supuesta complacencia en la displicencia de su hijo. Para la Corte tampoco convalida el actuar antijurídico reprochable del procesado la reacción de la mujer cuando, solo por la intervención de sus hijos, él la dejó libre, porque si bien ella admite haberlo atacado de la misma forma que él lo hizo, esta agresión posterior no justifica la que el acusado infligió antes a su excompañera. El ánimo agresivo que el impugnante atribuye a la mujer y que justificaría su comportamiento frente a la insular manifestación de la víctima, respaldada integralmente con el informe pericial de clínica forense, no deja de ser infructuoso argumento frente a la realidad de lo probado, toda vez que no existe evidencia alguna que la mujer le haya inferido daño al acusado. Con mayor razón cuando la defensa no hizo ningún descubrimiento probatorio y el implicado, en pleno uso de su derecho, guardó silencio durante el desarrollo del juicio oral. En consecuencia, no bastaba para acreditar la existencia de la excluyente de responsabilidad alegada por la defensa del acusado manifestar en el escrito impugnatorio que la ofendida de manera injusta agredió al procesado, sin mostrar y argumentar cómo la acción emprendida por ella dentro de la reyerta familiar originada por el motivo ampliamente explicitado configura ese elemento de legítima defensa. Aquí el impugnante limitó su breve discurso a reiterar que el comportamiento de la víctima constituye una injusta agresión, pero en el contexto en el que se desenvolvió la discusión entre la pareja que culminó con el maltrato de la mujer, no explica por qué razón el acusado actuó bajo la excluyente de responsabilidad alegada.
Y por último, como quiera que el recurrente no discute ningún otro punto del fallo condenatorio y no existe materia separable vinculada al recurso que obligue el pronunciamiento de otro tenor, la Sala, al evidenciar la conformidad con lo resuelto por el tribunal en los demás aspectos, confirma la condena impuesta en segunda instancia al procesado. En consecuencia, la Corte confirma la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Pereira, que condenó al procesado en segunda instancia por el delito de violencia intrafamiliar, decisión esta de la que no procede recurso alguno. Bueno, y es así como siendo todo por este capítulo. Agradecemos su suscripción y los esperamos en nuestro próximo episodio.